hay toros. Televisa. Y Fundación Cultural Televisa se complacen en presentar su programa especial. Pintura, poesía y toros. Con Octavio Paz. Pierre Alechinsky. Y Alberto Gironella. Es un honor para el Museo de Arte Moderno del Instituto Nacional de Bellas Artes tener aquí en la sala 1 del museo la grande exposición de dibujos de Pierre Alechinsky, el afamado, internacionalmente afamado artista belga, y celebrar con su presencia y con la de el grande poeta mexicano Octavio Paz y el grande artista de la pintura Alberto Gironella, un diálogo que van a celebrar para referirse al estilo, a la forma de libertad del arte de este creador que ha sido uno de los más prominentes fundadores del famoso grupo Cobra en Bélgica, que reunió artistas de Dinamarca y de Holanda. La base de su grupo era lograr la libertad de la forma, entre otras cosas. Repito, es un honor para el museo tenerlos aquí y ellos nos van a ilustrar acerca de una serie de cosas, de los secretos del arte de Alechinsky y de los secretos del arte en sí. Me da mucha alegría a mí, escritor, participar en este diálogo con dos pintores que admiro. Desde niño, desde que empecé a escribir, sentí una gran inclinación por la pintura, pero siempre fue un amor desdichado, fue un amor desde lejos, fue un amor con los ojos, no con las manos. Yo creo que a lo largo de todo el arte moderno, de toda la poesía moderna, ha habido esta fascinación de los poetas por los pintores. Ha sido el caso de Apollinaire, el caso de Baudelaire, en fin, casi todos los grandes poetas de nuestra época, de una manera o de otra, han estado enamorados de la pintura. Un amor mal correspondido porque no siempre, digamos la verdad, los pintores se han interesado en la poesía. Aquello que decía Marcel Duchamp, bête comme un peintre, tonto como un pintor, no es verdad, pero sí ha habido una suerte de hostilidad de los pintores a la literatura. No es el caso de algunos grandes pintores de este siglo, no fue el caso de Picasso, no fue el caso de Max Ernst, no fue el caso de los surrealistas, no es el caso de Miró, y afortunadamente no es el caso de ustedes dos. Entre ustedes hay siempre un diálogo entre lo plástico y la palabra. Hay una fascinación, en cierto modo, por la literatura y al mismo tiempo un rechazo de la literatura. A mí me gustaría saber cómo ven ustedes estas fronteras oscilantes entre literatura y pintura, entre lo que se dice y lo que se ve. A ver, Pierre, dígame, ¿qué piensa usted? Je crois que c'est Nabokov qui a dit que Creo que fue Nabokov el que dijo que el escritor ve las palabras a la manera del entomólogo.
Decía que podría uno voltear una palabra de adentro para afuera y ver que tiene el color muy diferente en las entrañas. Existe también la imagen que Raymond Queneau ha llamado muy atinadamente el retruécano de la plástica. Me parece que lo dijo en relación a Miró. Quizá es cierto que haya una relación entre la imagen y la palabra, pero creo que está basada en un malentendido, puesto que si un pintor piensa su cuadro antes de pintarlo, estoy seguro de que se echa en su contra toda la técnica de la pintura. En mi opinión, debe uno poder arrancar sin nada más que esos rectángulos arbitrarios, o sea, esas superficies de papel o de lienzo que no tienen palabras. Las palabras vendrán después. Usted citó a Duchamp, pues Duchamp dijo además que la pintura la hace el espectador. En el fondo, el pintor es el primer espectador. Primero está solo en su estudio. Luego ve aparecer una imagen. En ese momento ya pueden intervenir las palabras. Pero creo que todas las palabras son accesorios totalmente inútiles en el momento en que se va a crear la imagen. Mi amigo Asgherian, uno de los fundadores de Cobra, dijo, haciendo una paráfrasis, en el principio era la imagen. Y agregó con humor, fueron los escritores los que inventaron eso de que en el principio era el verbo. Muy bien, es un poco cierto. Y Alberto, ¿qué piensa? ¿Tú qué piensas, Alberto? Bueno, en mi caso es un caso de vocación frustrada, la de ser escritor, porque yo empecé de muy joven escribiendo. En mi caso, primero fue la palabra que la imagen. Cuando yo me pongo a pintar, siempre es como decía Valle Inclán, de que él cuando escribía pensaba en grandes masas de color. Yo para poder escribir tengo que empezar con palabras, pensando qué es lo que voy a pintar, qué texto voy a describir con el pincel o con la pluma o con el lápiz. Un ejemplo muy claro en ciertos cuadros que hice yo en el 77 en París fueron cuando leí una crónica taurina en un periódico español en donde describía una tarde de toros en Bilbao. El cronista decía más o menos lo siguiente: la tarde era negra, los toros eran negros, se presentía una tarde terrible de toros. Entonces, cuando yo me di cuenta de este anticlímax de la fiesta taurina, que es específicamente una fiesta solar, cogí unas telas y pinté todo el fondo negro para pintar esta serie de cuadros. Es decir, yo partí de algo que leí para pintar los cuadros. Bueno, es muy interesante estas concepciones opuestas. Además, lo que ha dicho Pierre Aleshensky me ha sorprendido un poco, porque él también en sus ratos perdidos o en sus penas perdidas ha escrito textos espléndidos que a mí me encantan. De modo que aquí a un escritor que también es un pintor, o a un pintor que a veces escribe y que sin embargo piensa que hay un divorcio total entre la palabra y la imagen plástica, la imagen visual. No estoy muy seguro, Pierre. Por una razón, ha habido siempre una relación muy profunda entre la invención plástica y la invención poética. En la invención poética, en el buen sentido de la palabra, no solamente la poesía azul, sino la poesía verde, la poesía roja, la poesía rabiosa. Por ejemplo, hay una
clara relación entre los títulos de Goya y la rabia de Goya. Es decir, la sátira y la ira representan algo muy importante en la obra de Goya, que se expresa en imágenes plásticas, pero también en palabras. ¿No cree usted? Sí, pero también hay que decir una cosa, y eso es que pintar es mucho más fácil que escribir. Peindre es tellement plus fácil que escribir. Yo creo lo contrario. El pintor puede hacerse creer, puede hacerse la ilusión de que es él quien va inventando todos los cánones, mientras que el pobre escritor se encuentra con normas establecidas exageradamente estrictas. Él se ve obligado a aprenderlas, a haberlas aprendido. Sin embargo, aquí tienen ante ustedes a un pésimo alumno. Yo fui un pésimo alumno. Existe una vieja lucha entre la escritura y yo. Para empezar, soy zurdo, y como tal soy un contrariado. Quiero decir que la sociedad me colocó una pluma en la mano derecha, y yo me coloqué un pincel y un lápiz en la mano izquierda, creando de esa manera una lucha interna que he tenido que superar. Eso es magnífico. En realidad yo veo eso, en la obra de ustedes dos, un combate interior entre la mano izquierda y la mano derecha, el hemisferio cerebral derecho e izquierdo, entre el doble que somos todos. No estoy muy de acuerdo tampoco, Pierre, ojalá que la literatura fuese más difícil que la pintura o más fácil. A mí la literatura me parece mucho más aburrida que la pintura. Cuando yo era muchacho, todavía ahora, y veo a los pintores, digo, qué maravilla. He aquí un hombre que usa todo el cuerpo, porque el pintor pinta con la mano, con los ojos, suda, escupe contra el cuadro, oye música, puede hacer todo. En cambio, el pobre escritor es un pobre diablo que está sobre la mesa escribiendo a mano o con la máquina. Es una tarea espantosa, aburridísima. ¿No ven ustedes una ironía formidable en el cuadro de Magritte intitulado «Esa no es una pipa»? En él quiere mostrar que no hay ningún equivalente entre la imagen y la palabra. A muchos escritores les ha interesado este problema, este enigma planteado por Magritte. En mi opinión, el que finalmente lo descifró fue Christian d'Autremont. Dijo que en el fondo Magritte quiso decir que la palabra esa no era una pipa. Es una posible explicación. Exactamente. Bueno, claro, porque la palabra esto no es una pipa, la palabra esto es metáfora, y la palabra pipa es metáfora, es decir, el lenguaje no funciona como cosa, sino como sentido. Y el sentido, la significación, implica una metáfora. Pero por favor no entremos en la lingüística, que es una ciencia que cada día me produce más miedo. Me produce más miedo que la Inquisición. En fin, yo quisiera ver otra vez al verso. Pero por ejemplo, sin meternos en lingüística ni en clase de literatura, el verso de Góngora en donde dice tascaba freno de oro cano es una clarísima alusión a los caballos de Velázquez. Esa relación que existe entre poesía y pintura, sobre todo en el siglo de oro español, es algo que yo creo que vuelve a tomar fuerza a partir del surrealismo en nuestra época. Bueno, yo creo que hay una pintura, mejor dicho, una poesía visual. Cuando Juan Ramón Jiménez dice, en un poema por lo demás bastante malo, pero la imagen es bastante asombrosa, Dios, habla de la primavera, es una primavera toda color amarillo, color de sol, y de pronto dice, Dios tenía las manos amarillas. Bueno, estamos viendo absolutamente, el color amarillo nos entra por todos lados, ¿no? Nos entra sobre todo, pero aquí es lo misterioso. El color amarillo, en el caso de la pintura, nos entra por los ojos. Y el color amarillo, en el caso de la poesía, nos entra por los oídos. Yo creo que esa es una gran diferencia.
Por eso existe la ciencia llamada sinestesia, en donde hace el equivalente de palabra con colores. Ya está el famoso soneto de las vocales de Rimbaud, y lo que se ha estudiado en relación al valor visual de las palabras. Claro. Pero en fin, yo cuando hablaba de relaciones entre literatura y poesía, más bien, ¿saben ustedes en qué estaba pensando? En la actitud de ustedes dos frente al arte abstracto. Por ejemplo, yo creo que en el caso de ustedes dos, en el caso de Alberto Gironella, en primer lugar por su filialidad, diríamos, con la pintura española, y también por su permanencia dentro del grupo surrealista. Y en el caso de Pierre Lechinski, por toda su pintura y por ser del grupo Cobra, etc., ha habido una relación polémica con lo que llamaríamos la pintura pura, con la pintura abstracta. Es incorrecto hablar de pintura abstracta, porque en realidad no hay nada más concreto que los trazos de un pintor. Pero en fin, supongo que en realidad lo que quieren decir es que se trata de diseños que no representan nada. Es decir, que no reconocemos en ellos ni plantas, ni animales, ni monstruos, ni sueños. Solo forman una especie de vaivén, de líneas hechas por la mano y el pincel. Con todo y eso, ese es un alimento necesario para la pintura. Solo que me pregunto, ¿cómo se puede expresar así el humor, por ejemplo, o la ira, o Tengo la impresión de que un pintor puramente abstracto, en un momento dado, se tiene que aburrir, a menos de que se trate de alguien sin sentido del humor, de alguien para quien no es necesario producir una imagen comprensible, visible. Bueno, y además, a mí me ocurre lo mismo. Hubo toda una escuela de poesía excelente, la poesía pura, Valéry. En lengua española hubo poetas muy distinguidos, pero también eran poetas a los cuales les faltaba el humor, la sátira y incluso la sexualidad, la pasión. ¿No te pasa a ti lo mismo con la pintura abstracta? Bueno, yo estoy con Pierre, donde falta humor, cólera, es decir, donde falta para mí sentimiento, porque para mí la pintura es sentimiento, por eso considero a Goya, Velázquez, Van Gogh, pintores con un sentimiento muy evidente y claro. En Velázquez vemos la ausencia casi total de manifestación de su manera de ser, porque es la realidad, ese es su sentimiento de la pintura. En el arte abstracto yo pienso que se cae en un cierto arte casi musulmán, en donde desaparece la imagen, en donde todo se convierte en geometría y se convierte en decoración. Bueno, y es curioso esto, evidentemente, pero Pierre fue a Oriente. Ha habido muchas peregrinaciones a Oriente. Unos han buscado en Oriente la sabiduría, el budismo, las imágenes. Los pintores abstractos fueron a buscar incluso una gramática de las formas, pero usted fue a Japón y se interesó mucho en la caligrafía. ¿Por qué? Fue otro el que fue a Japón, no yo. Yo tenía 27 años y como hoy tengo 53, fue una persona diferente la que estuvo allá. Ese viaje sirve para demostrar mi concepto de que todo intercambio cultural está basado en un malentendido. En esa época admiramos el lado espectacular de la caligrafía china y japonesa, pero sin apreciar el sentido literario. Muchos pintores se dejaron llevar entonces por los objetos japoneses. Se perdían en una pasión por lo japonés. Yo entre ellos, desde luego. Es muy difícil que lleguemos a comprender lo que quieren expresar los japoneses. Digamos que quieren componer un pequeño poema que diga: la luna me envía un rayo a través de la puerta. Pues bien, cuando la puerta es así de pequeña en su caligrafía y la luna así de grande, tiene otro significado que cuando dibujan la puerta así de grande y la luna así de pequeña.
Claro que aunque no entendamos, podemos apreciar esa especie de grafología que es común en todos los movimientos de los pintores del mundo. Bueno, claro, el gran error, o no el gran error, el gran equívoco, pero un equívoco que en cierto modo fue fecundo, de los pintores modernos, fue buscar en la caligrafía una inspiración plástica, olvidando que la caligrafía japonesa y la china, pero también la árabe, es sobre todo una escritura. Y siendo una escritura, es un sentido. Esto, claro, yo cuando empecé a ver ciertos cuadros de algunos pintores franceses y norteamericanos con estas grandes manchas negras, dije, bueno, está muy bien, pero ¿qué quiere decir? Porque en el caso de los japoneses y de los chinos, sabemos que eso era un poema, o una crónica, o una fecha, pero aquí no. Sin embargo, este equívoco tuvo ventajas, porque, por ejemplo, les enseñó a los europeos cierta castidad del color, un cierto gusto por los límites, cierto gusto por las formas. Yo creo que los intercambios culturales siempre se fundan en un equívoco, pero que ese equívoco siempre es bueno. Los aztecas decidieron, los indios mexicanos decidieron que la Virgen de Guadalupe y Coatlicue era lo mismo. Bueno, es una traducción, pero ha sido una traducción bastante afortunada. O puede haber otros de otro tipo. Siempre en las traducciones, en los contactos culturales, hay errores. Pero esos errores sirven a la imaginación. Yo difiero de lo que dices de la especie de limpia en la pintura norteamericana o la pintura moderna abstracta en relación a Japón. Tiene su antecedente ya desde Toulouse-Lautrec, Whistler, Van Gogh, y hacían japoneserías ellos. Pero distinto, porque ahí sí de plano tomaban las imágenes. Cada época ha tomado parte en este malentendido. Cada época tiene el Japón que se merece. ¿No les parece? Eso es. Voilà, c'est ça. Pero volvamos a la escritura. ¿No creen ustedes que en el escritor el gesto de escribir, de hacer los trazos de su escritura, influya sobre el contenido? Creo que cada quien tiene su forma de escribir a máquina igual que tiene su forma de escribir a mano. Esto es tan cierto, Pierre, que por ejemplo yo, cuando supe que el poeta norteamericano Cummings escribía sus poemas directamente en máquina, con una disposición ya tipográfica, lo admiré. Lo quise hacer y no pude. Yo estoy condenado, soy un forzado de la pluma. Tengo que escribir con pluma. Y entonces, claro, y además tengo que ver lo que estoy escribiendo. Y esto son manchas. Y las manchas, todo esto me cambia el texto. Hay siempre una colaboración enorme de la imagen plástica. Pienso que es en eso en lo que más nos parecemos. Ese gesto manual es el que arrastra el pensamiento. Exactamente. En ese caso los chinos sí también eran más felices y los japoneses porque escribían con pincel. Y nosotros escribimos con plumas, incluso con lapiceros y esas cosas. Sí, el arte de la pluma, que se llama de una manera castiza pendolista. Por ejemplo, Alekhine ejerce un arte de pendolismo tan sui generis que puede escribir al mismo tiempo con las dos manos de un sentido al otro y escribir la misma frase. Un caso de pendolista casi considerado genial fue Ignacio de Loyola, que tenía una caligrafía maravillosa. Después Pierre me trajo de regalo un manuscrito, una carta manuscrita por André Breton, que tiene también una caligrafía preciosa. Sí, bueno, ya que hablamos de caligrafía y hemos estado pensando todo el tiempo en Oriente, yo me he dado cuenta que ustedes dos se han puesto a pintar juntos ahora en México. Y esto me recuerda que también, otra vez, hay el precedente del Oriente. Por ejemplo, había esa práctica del renga en Japón. Los poetas, 4 o 5 poetas, se juntaban y escribían un poema colectivamente. Cada uno de ellos iba escribiendo 2 o 3 líneas. Es una experiencia que yo mismo repetí en París con un poeta francés que quizás te conozca, Jacques Roubaud, un inglés, Tomlinson, un italiano, Sanguinetti y yo. Fue un poema en 4 idiomas. Pero yo creo que ustedes hacen lo mismo y no tienen el problema de los idiomas. Me parece que al sacar a colación el problema de la caligrafía hace un instante,
Pusimos el dedo sobre un ejemplo típico del malentendido en los intercambios culturales. La palabra caligrafía en Japón corresponde a toda una serie de movimientos físicos, mientras que nosotros hacemos movimientos muy reducidos, puesto que aprendemos a escribir sobre un escritorio que nos oprime el estómago y hacemos solo movimientos pequeños con la muñeca. En Oriente, la caligrafía es un movimiento de todo el cuerpo, es un movimiento pictórico que se asemeja al de los pintores. A veces, un pintor, al sentirse muy solo en su estudio, decide hacer una especie de sonata para violín y piano con un amigo. Pero como no somos músicos, seguimos utilizando los mismos instrumentos: el pincel, un pedazo de papel, una poca de tinta. Alberto Gironella y yo hicimos toda una serie de dibujos para salirnos de nosotros mismos, ya que un trabajo hecho a la limón no es ni totalmente de uno ni totalmente de otro. Aparece un tercer pintor desconocido. Me gustaría mucho ver ese nuevo pintor, que no se llama Leszczynski, no se llama Gironella. ¿Cómo se llama? Me gustaría ver lo que están haciendo. Ese es un reto para usted. Encuentre una nueva palabra con los dos nombres entrelazados. Yo ya había hecho este experimento con Karl Appel. Durante 3 años hicimos como 25 pinturas. Pero puedo decir que Alberto y yo logramos una especie de récord de velocidad, pues en 3 tardes solamente hicimos 8 o 9 dibujos. O quizá esta experiencia sea un poco distinta, porque Alberto nunca deja de ser él mismo. Es él el que me fuerza, es él el que me cambia, el que me encamina por un tema que no conozco. Por lo general, a mí no me gusta escoger un tema. Prefiero lanzarme sin prever nada. Pero gracias a Alberto, me vi completamente obligado a seguir el tema de la tauromaquia. Los toros. Aquí también aparece el malentendido, puesto que no conozco absolutamente nada de toros ni de toreros. Me gusta mucho ver... No conozco más que a mi acólito. Me gustaría ver la visión belga de los toros y la visión hispano-mexicana. Existía básicamente el vertical y la horizontal. Entonces ahí está muy evidente en los cosos se ven dos pequeñas manchas en donde está la vertical y la horizontal. ¿Y esto lo hicieron cuándo? ¿Ayer o...? No, la semana pasada. La semana pasada, juntos los dos. Sí. ¿Y tú hiciste, Alberto, el torero? Yo hacía la parte central y él hacía todos los márgenes. Como quien dice, tú hacías la faena y él los tendidos. Los tendidos, sí. Charlando con Pierre y con Nicky, su mujer, yo les conté algo que leí en un libro sobre Van Gogh, de por qué Van Gogh se había mutilado un fragmento de oreja. Y después de haber hecho eso, lo mandó a Raquel, una prostituta con la cual había estado. Y leí en un libro que existía la posible tesis de que después de haber estado en los toros y haber visto que al torero se le da una oreja después de haber hecho una faena, Van Gogh convirtió un acto erótico en un acto taurino. Al contarle y después se pintó un autorretrato con un sombrero que parece montera de torero. Después de contarle esto a Pierre, y después de muchas veces de hablarle de toros, él dijo, ¿por qué no hacemos una tauromaquia? Yo pinto alrededor la atmósfera, el clima de los toros, y tú pintas al torero o al acto de torear.
Es así como se empezó a realizar todo esto. Precioso, es muy bonito. Además hay una suerte no diría de conjunción, pero sí de conjunción y de disyunción en esto, ¿no? Porque son tan distintos ustedes dos como artistas, ¿no? Pero ha sido muy agradable, muy bonito, ¿no? No sé cuál me gusta más. Además hay un poco el arte de los toros y el comentario entre irónico y pasional de Alexensky, ¿no? Él hizo la parte externa, ¿no? Todos los márgenes están pintados por él. Y el torero, hay una cosa que me interesa mucho en la figura que yo hice, que no aparece el toro y es el torero haciendo citando para un pase que se llama el pase de la mariposa. Este pase fue creado por Marcial Alanda, pero existe una fotografía que yo encontré por azar en donde el torero tiene en el vientre un cráneo. Entonces existe la famosa mariposa con un cráneo que la pintó Van Gogh y escribió un texto muy extraño, Steinbeck, sobre esta mariposa, diciendo que cuando muere grita. Entonces, cuando le enseñé yo a Pierre esto, fue todo de una manera natural que surgió. Hicimos el papel, él empezaba, yo continuaba, yo empezaba, él continuaba, y se realizó casi como si fuese una faena taurina. El gesto era como si estuviésemos toreando. Es muy curioso, es muy extraordinario, ¿no? Esta sensación. Y Pierre, ¿qué pensaba usted cuando colaboraba en estos dibujos, en estas obras que representan algo tan extraño a su tradición y a sus gustos como son los toros? Tenía la impresión de ser el espectador, puesto que ya encontraba en el dibujo la parte dramática central. Me volvía yo como el público de los toros, a la vez sanguinario y vergonzante. Pero sanguinario en el buen sentido de la palabra, ¿no? Puesto que se trata de una pequeña diversión que no le hace mal a nadie, ni siquiera al toro. Además hay un toro imaginario, porque el toro no aparece en la... El toro es el espectador. En estos dibujos no hay toro. El toro es... Pero hay algo divertido también, y eso es que al ir dibujando, encuentra uno las claves que no podría uno encontrar con la reflexión intelectual únicamente, sin la imagen que aparece bajo el pincel, como la palabra aparece bajo la pluma. Yo descubrí, pero se trata de algo totalmente banal, que sin duda ha sido descubierto 1000 veces, que la imagen del abanico viene siendo el gajo formado por una cuarta parte del ruedo. El abanico se usa también para esconder esos ojos que aún escondidos van a mirar. Al ir dibujando encontré la analogía entre la forma del abanico y la del cuarto de ruedo. Visto de arriba, el ruedo es a la vez un ojo y un pozo. Me recordó toda una serie de imágenes que logré descifrar muy recientemente al irlas diseñando yo mismo. Hace poco diseñé un juego de la oca. El juego de la oca es un juego sumamente estricto y tradicional, donde esta famosa oca desvía 13 veces el camino. El viajero encuentra el puente, el pozo, los dados, es decir, el azar, el laberinto, la muerte, la posada. Creo que exageré en el número, hay solo 7 desviaciones. Al dibujarlas, me di cuenta de que todo podía partir de la muerte, todo podía partir de la calavera. Ese pozo que se representaba en el juego de la oca tradicional, ese pozo que veíamos siempre de perfil, no inquietaba. Sin embargo, si lo vemos desde arriba, si lo vemos como un pozo en el que podemos caer, se convierte en órbita, se convierte en un ojo muy amenazador y muy atrayente, muy suicida. El puente quedó como la arcada supercilar, el laberinto como el cerebro que está en esa cabeza, la posada, pues vivimos en ese cráneo. El azar es simbolizado por el juego de dados.
La materia es un apoyo. Venimos de la nada a ese circuito espiral y llegamos a la nada. La hermosa meta es alcanzar un jardín maravilloso, un jardín interior por donde podemos salir del juego. En la casilla número 73 se sale uno del juego. Es muy exacto, en fin, es muy fascinante, lo que usted acaba de decir. Evidentemente, yo creo que en cada objeto esencial que nos rodea es un microcosmos. Está todo el cosmos en cada objeto. Por ejemplo, usted hablaba del abanico, y tú también hablabas de la mariposa. Bueno, hay una relación muy clara entre abanico y mariposa. Pero también hay una cosa muy importante. El abanico sirve para ocultarnos y para descubrirnos. Tiene que ver con el sol que nace, que aparece, y con el sol que se muere. Es decir, tiene que ver con el nacimiento de cada día y con la muerte de cada día. Pero el abanico además es como la mariposa, se disuelve y luego renace de sus cenizas. Es un objeto que en sí mismo representa tiempo, lo efímero, lo que comienza ahora y se acaba instantáneamente. Y finalmente hay un misterio sexual en el abanico. La mujer es por excelencia, para nosotros naturalmente, para los hombres, para ellas debe ser una cosa distinta, pero para los hombres la relación entre abanico y mujer es muy clara, ¿no? No solamente es aquello que se cubre al descubrirse o que se descubre al cubrirse, también es una alusión al cuerpo femenino y sobre todo a la sexualidad femenina, al sexo femenino. Ahora, el sexo femenino es otra vez el pozo del juego, es decir, también es la muerte. De modo que todo nos lleva a esta rueda en que el nacer y el morir se encadenan. En el caso de esta serie de tauromaquias, el gesto que ejerce el torero en el quite de la mariposa es delante del toro, que apunta sus astas contra las ingles del torero, y el quite se llama de la mariposa porque va abanicando el capote, y va abanicando el capote para evitar la muerte. Es prodigioso como cada acto nuestro, cada palabra, cada imagen convoca y provoca muchas otras imágenes. Esto es lo que me parece prodigioso, lo que llamaríamos la fecundidad de las imágenes, la extraordinaria posibilidad de que cada palabra, cada imagen es como un vuelo de pájaros o de mariposas, porque suscita en el espíritu otras imágenes, otras asociaciones. Aquí volvemos al retruécano de la plástica de Raymond Queneau. Esta imagen tiene posibilidades múltiples, cosa muy enriquecedora. Bueno, quizá Aleshensky, la pintura de usted podría ser fundamentalmente eso, un calambur plástico, un juego de palabras sin palabras, que es un juego plástico, en que los significados son muchos y al mismo tiempo se combaten y se anulan. Está muy ligado a un placer físico. Sé que cuando dibujo me gusta encontrar una cierta curva. Siento un profundo placer cuando me uno de nuevo a esa curva. Entre 1000 otras falladas, de pronto encuentro esa curva que me satisface. Y en ese momento se pone en marcha una posibilidad. Me doy cuenta de que esa curva es como una espalda ideal, como una espalda de mujer. Esa espalda luego se transforma en un camino. Entonces inicio el viaje y me detengo en lo alto. Me detengo en lo alto de una línea y ese camino se convierte en serpiente o en alguna otra figura sinuosa. Es muy hermoso. Es muy hermoso lo que usted ha dicho, porque de pronto, otra vez, la línea se convierte para usted en imagen, es el método poético de asociación, se convierte en espalda femenina, la espalda femenina se convierte en sendero, el sendero se convierte en serpiente, la serpiente vuelve a ser otra vez camino,
y todo eso a dónde nos lleva. Todo eso termina en dibujando el signo de interrogación, que es uno de los signos más extraños de nuestro alfabeto. ¿No es verdad, sí, Alberto? Sí. Por desgracia hablamos siempre del signo que equivale a un punto de interrogación, pero nos falta un signo que equivalga a una coma de interrogación. Claro. Bueno, ¿se acuerda usted que Fourier quería que hubiera 4 clases de comas, 5 clases de punto y coma, etcétera? Evidentemente tenemos muy pocos signos de puntuación. Por eso la pintura es importante, porque la pintura nos da más signos de admiración, de interrogación, de duda, de exclamación, etcétera. Finalmente, con la pintura el mundo tiene puntuación. Hay tantas interrogaciones que cuando escribimos siempre nos inquieta el problema de saber si debe ir una mayúscula después de ese signo de interrogación o si podemos continuar la frase como si se tratara de una coma. Claro. Y además, la gran diferencia entre el español y el francés y el inglés. Ustedes tienen un signo de interrogación y un signo de admiración nada más. Nosotros tenemos 2. Entonces, yo siempre que veo un texto español me pongo muy contento porque digo, por lo menos les ganamos en eso. Los franceses y los ingleses y los alemanes no conocen sino un signo de interrogación. Y nosotros tenemos 2. Y esto le da a nuestra lengua una mayor plasticidad, incluso visual, ¿no? Pero en fin, yo creo que todo esto, toda esta conversación, como la pintura, como la vida misma, puede terminar, y así vamos a terminar hoy, dibujando este gran signo de interrogación. Porque no somos nosotros, los artistas, sino los espectadores, los que pueden responder a la interrogación. El arte no es una receta, es una pregunta. De Televisa. Y Fundación Cultural Televisa. Cadena de las Américas.